o el estatuto de la sociedad. Ese es otro, ¿no? Y otra de las definiciones para estatuto es cualquier ordenamiento eficaz para obligar, como un contrato o un testamento. Eso es un estatuto, que no es otra cosa que una ley aprobada por un parlamento. Por ejemplo, yo vengo de un ministerio donde existían leyes parlamentarias. Y las leyes parlamentarias eran las reglas donde ese ministerio establecía pautas para funcionar. Todo órgano comercial o todo órgano organizacional tiene parlamentación, tiene estatutos. Porque sin los estatutos estaríamos sin directrices. Piense por un momento en esto. Los signs que usted ve en la calle, los letreros, son estatutos. Por ejemplo, hay uno que dice no parquearse aquí porque es de handicap, si se parquea $250 y abajo dice estatuto número tal y tal y tal. ¿Lo ha visto en los letreros? Hay otro, por ejemplo, exceder de velocidad en una zona escolar. Hay un estatuto que dice que pueden ser, el ticket más feo que hay es el de la escuela. Es un ticket feísimo porque te quitan puntos de la licencia, pero usted ve el letrero que dice estatuto tal y tal, párrafo tal. Es decir, que el estatuto es necesario. Cuando se habla de estatuto, a veces la gente piensa en el viejo pacto. Dice, no, eso es allá en la ley que habían estatutos. Pero es que antes de la ley habían estatutos también. Vamos a empezar por ahí con el renglón número 1, que es la observación de estatutos por los antiguos. Esa es la nota 2. Dice en Génesis 26, versículo 1, dice, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Versículo 2. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Verso 3. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que le hice a Abraham tu padre. Ahora, mira el verso 4. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Ya eso se cumplió porque en Gálatas 3:9 cuando usted lee, usted ve que dice, los que son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Por qué? Porque a Abraham le prometieron que en la simiente de él iban a ser benditas todas los linajes de la tierra, ¿verdad? Ahora, mira el verso 5. Por cuanto oyó Abraham mi voz, este es Dios hablando. Estamos hablando aquí 430 años antes de la ley. Lleve eso en mente. Y guardó mi precepto. Esa es una palabra importantísima que usted la debe de marcar. Mis mandamientos. ¿Y qué más? Mis estatutos, dice ahí. Y mis leyes. Fíjese, cuando usted mira estatutos son directrices que Dios nos da y son específicas. La ley tenía directrices específicas. La ley tenía 613 directrices importantes. Los 10 mandamientos no son la ley. Hay gente que cuando tú hablas de la ley, la gente piensa que son los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos no son la ley. Los 10 mandamientos aún hoy siguen siendo el mismo corazón de Dios. Cuando tú los analizas uno a uno, dice, no tendrás dioses ajenos, no dirás falso testimonio, no adulterarás, no matarás, no harás esto, no harás aquello. Pastor, ¿y el del sábado? Que dice, acuérdate de guardar el sábado para él. El sábado ahora ya no son 24 horas. Antes el sábado eran 24 horas. La palabra dice que los que hemos entrado al Señor ahora, hemos entrado en su reposo. Tú estás en un eterno sábado.
Tú estás cumpliendo la ley completamente, o sea, los mandamientos de Dios, y están escritos en tu corazón, que lo vamos a ver ahorita. Pero fíjate, dice ahí estatutos porque Abraham alcanzó gracia delante del Señor, no porque guardó la ley, sino porque observó y porque también respetó los estatutos de Dios. ¿Qué son estatutos? Estatutos son directrices que Dios te da. Hay veces que el Señor te dice, controla la ira. Y cuando tú vas a la palabra, te dice, no se ponga el sol sobre nuestro enojo, controla tu ira. El fruto de la carne es ira, maledicencia. ¿Qué pasa? Eso es un estatuto. Sencillamente tú lo vas observando y poco a poco tú vas controlando tu ira, vas trabajando con tu ira. ¿Y qué pasa? Que te encuentras luego cumpliendo ese estatuto. Fíjate, es diferente a la ley, porque en la ley tú lo que tenías era que seguir estrictamente lo que la ley decía y no salirte de ahí, pero tampoco podías pasarte un poco, no te ibas 2 millas después. En la ley era cumple esto y ya con eso estás bien. En la ley se había dicho, el hombre que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Fíjate, ahora no, ahora es el hombre que crea, la mujer que crea estas cosas. Pero vieron ahí como en Génesis 26, todavía no hay ley porque Moisés no había llegado. Estaba Abraham y estaba Isaac, que era el hijo de la promesa. Y ahí dice que Abraham guardó los estatutos de Dios. Es decir, que los estatutos son tus amigos. Si tú no tuvieras estatutos de parte de Dios, ¿sabe lo que pasaría? Imagínate un tráfico sin luces y sin letreros. Imagínate una intersección cuando se le daña una luz. ¿Qué pasa con esa intersección? Se convierte en un caos porque el estatuto que controla el tráfico está presente, pero cuando no lo hay, imagínate tú una intersección que no tenga un letrero de pare. ¿Qué va a pasar? Nadie va a parar y todo el mundo va a chocar. Es decir que estatutos son necesarios. Los estatutos son necesarios. Estatutos no son leyes que para ser tan estricto contigo, no. Estatuto es algo que tú empiezas a aprenderlo y lo cumples natural. ¿Verdad que ya en tu carro te pones el cinturón naturalmente? Hay un estatuto que dice click it or ticket. ¿Lo dice o no? Hay otro que dice put it down, texting can wait. Entonces, ¿qué pasa? El estatuto te ayuda a vivir en mejor orden. Ese es el estatuto. Mira el otro verso que está en Éxodo, el capítulo 15, para ver un poquito ahora en el tiempo de Moisés. Dice, y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas, ¿qué pasó? Se endulzaron porque era que el agua se había puesto amarga, y el pueblo no podía tomar agua. Y al ver eso, Dios le dice que tire ese árbol al agua, y dice, las aguas se endulzaron. Ahora, mira la próxima expresión. Allí les dio ¿qué? Estatutos y ordenanzas y allí los probó. Hay veces que Dios te da estatutos para probarte. A veces Dios quiere saber cómo de buena gente tú eres. A veces Dios quiere ver qué tú haces ante X situación. Porque a veces nosotros perdemos la tabla cuando nos pasa cualquier cosa. Y lo peor del mundo es ver una persona que ha perdido el control. Cuando una persona pierde el control, estatutos es lo más ausente que está en su vida en ese momento. Pero cuando hay estatutos que tú los conoces, ¿qué pasa? Esos estatutos te dicen, no, vamos a hacer esto bien, esto debe de ser así, deja comportarme de esta forma. Voy a hablar con fulano, con fulana, déjame utilizar un lenguaje apropiado. Tengo que hablar con tal persona, déjame ir con honradez, déjame ir con benignidad, déjame ir tranquilo, déjame no levantar la voz. Y tú vas aprendiendo, y esos son estatutos que te ayudan para tú confrontar las cosas. Dicen que no es lo que se dice, es cómo se dice. Porque a veces 2 personas pueden decir lo mismo, pero una lo dice de una forma, la otra lo dice de otra, y lo mismo que se dijo tiene 2 efectos diferentes. Siempre hemos dicho
que con vinagre no se cachan abejas. Con miel coge todas las que tú quieras. ¿Ok? Ahora, dice, y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y oye ahora el verso 26. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todo ¿qué? Nota que estatutos no necesariamente son mandamientos. Los mandamientos son unas instrucciones específicas. Los estatutos son como unas reglas de cómo tú debes hacer las cosas. Hay un estilo, por ejemplo, cuando tú buscas la palabra estatuto a un nivel organizacional en una compañía, la compañía dice, esto debe ser así, debe ser así, debe ser así. Por ejemplo, hay compañías que te dicen cómo tú tienes que vestir. La gran mayoría dicen cómo tú debes de vestir. Si estás en una posición administrativa, no vas a llegar con tenis y con unos maones y con una camiseta con 3 boquetes, ¿verdad? Vas a llegar presentable, casual, pero decente, ¿no? Eso es un estatuto, fíjate. Ahora, la palabra estatutos está presente ahí porque es necesaria. A mí me llama la atención que en este pasaje ahora, después que le dice que guarde sus estatutos y sus mandamientos, ¿qué dice después? Mira, ahora aquí hay como una consecuencia que resulta por la falta de observancia de los estatutos. Le está diciendo, si tú haces esto, si guardas los estatutos y los mandamientos, oye, ninguna enfermedad de las que envié. ¿Quién es que envía las enfermedades? ¿Quién es que envía el devorador a tu casa? Tú pensabas que era el diablo, ¿verdad? Ay, pastor, ore por mí, que el diablo, el devorador está en casa. No, el devorador, quien lo envía es Dios. Apúntalo en tus notas. Joel capítulo 2, verso 25. Ninguna enfermedad de las que le envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Oye esto, ¿qué quiere decir eso? Hablándolo, como dicen en Puerto Rico, si ponemos ese verso patas arriba, ¿qué va a pasar? Que si fallo a los estatutos, tú me dices si estoy en lo correcto. Si no observo las ordenanzas, los mandamientos y los estatutos, a este pueblo le dijeron, si tú guardas eso, no te voy a mandar las enfermedades, pero si no lo guardas, te van a llegar las plagas de lo que le mandé a Egipto. Hay veces que tú ves a personas que están pasando por situaciones en su vida. Y hay veces que las situaciones están ocurriendo, ¿sabes por qué? Porque esa persona está bajo la disciplina de Dios. ¿No ves que Dios nos disciplina? ¿Cuándo es que Dios disciplina a sus hijos? Vamos a ver. ¿Cuándo es que los disciplina? Los disciplina en una forma fuerte cuando no están observando sus preceptos y sus estatutos. Cuando tú andas bien cumpliendo con todas las de la ley, para ti no hay ticket. ¿Sí o no? Si tú te parqueas bien, no hay ticket. Si tú vas a la velocidad que hay, no hay ticket. Si tú haces los virajes donde los tienes que hacer, no hay ticket. El camino del Señor es exactamente igual. Si tú caminas torcido, tú vas a empezar el Señor escribiéndote ticket. Y a mí los tickets del Señor me asustan más que los de la policía de Hialeah. Porque hay veces que, mira, Dios manda el devorador a tu casa. Nerio, ponme ahí a Joel capítulo 2, versículo 25, para que no me miren en ese tono de voz. Esto va asociado con lo que estamos hablando y por eso es que lo queremos decir. Mira cómo dice. Joel 2:25. Esto fue cuando él habla con el pueblo de Israel y ellos habían perdido muchísimas cosas. Ahora el Señor hace un pacto con ellos, se tranquiliza con ellos y ahora llega y le dice, mira lo que le dice. Os restituiré los años que comió ¿qué?
La oruga es un insecto que se come las hojas y los frutos. El saltón, ¿sabe cuál es el saltón? En inglés le dicen grasshopper. En español se llama langosta. Esas langostas en los tiempos antiguos habían tantas que a veces agarraban una plantación y se la comían completa las langostas. Hay sitios donde todavía las tienen que controlar con químicos. Porque las langostas entraban. Aquí hubo una vez una plaga del Japanese beetle. Yo no sé si ustedes como yo, que yo me paso en el patio chequeando los árboles. Y el más que observo es el de guanábana. El que se le pegue al árbol de guanábana pierde la salvación. Y yo me paso con una botellita con agua y vinagre, echándole porque el vinagre aleja los insectos para que no le coman las hojas. Porque si le comen las hojas a los insectos, entonces el árbol se va a poner raquítico y las guanábanas van a salir raquíticas. Entonces, ¿qué pasa? Dice, os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, ¿y cuál es el otro? El revoltón es un animal que en Puerto Rico le dicen la changa. Es un animal como un brown oscurito. Tiene dos uñas feísimas al frente y ella hace hoyos y la changa se come las raíces de las plantas y acaba con las plantaciones. Y entonces hay unos químicos que le echan y unos postes que ponen con unos líquidos para alejar las changas para que se vayan a changuear para otro lado. Porque mira, y ese es el revoltón ese que está ahí. Ahora, mira lo que dice. De esos tres animales dice, mi gran ejército que yo, dice el Señor, envié contra vosotros. ¿Quién lo mandó? Lo mandó Dios. Hay veces que el revoltón está haciendo fiesta en tu casa y no es el diablo, es Dios que te lo mandó. ¿Por qué? Porque quizás no estás siendo sabio en tus finanzas, quizás no estás siendo sabio con tu tiempo, quizás no estás tratando a tu mujer o a tu marido como debe de ser, o a tus niños. Y entonces el Señor tiene un ejército que Él lo envía para disciplinar, porque no se están observando sus ¿qué? Sus estatutos. Observar los estatutos te evita una auditoría con el Señor. ¿A cuánto le gustan las auditorías del IRS? Tú no quieres saber de esa gente. Hay gente que dicen que prefieren hablar con el diablo que con el IRS. Porque cuando el IRS te tiene en la mira y te agarra, esa gente pueden acabar contigo. Pues mira, el Señor es peor que el IRS. Por eso hay que andar en sus estatutos. Por eso hay que ser responsable en todas las cosas que tú, como ser humano, como padre de familia, madre, como ciudadano, debes de hacerlo correctamente. Porque los estatutos son para protegerte. Los estatutos están ahí para ayudarte. Entonces, el último está en Deuteronomio, el capítulo 4 y el versículo 1, que dice, ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. ¿Notan ustedes que cada vez que el Señor le va a entregar algo a uno de sus hijos, le dice, te voy a dar esto, pero ten cuidado, guarda mis mandamientos, guarda mis estatutos, haz esto bien, haz esto bien? Hay gente que piensa que eso fue en la ley nada más. No, en la gracia es así, lo vamos a ver ahorita. Porque hay gente que piensa que ya el Señor dejó de disciplinar, porque estamos en gracia y ahora yo estoy tan bendecido que aunque yo haga lo que haga, el Señor no me va a corregir. No. Tú vas a ver que en este pacto es un poquito más complicado que en el pacto pasado. Entonces aquí el Señor le dice en el versículo 2, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Cuando habla ordenando, está hablando de la ley, está hablando de los preceptos y está hablando de los estatutos. Dios tiene estatutos para nuestra vida. Si Dios no te diera estatutos, tú no sabrías qué dirección tomar.
Por eso en el nuevo pacto ahorita vamos a ver que hay unos estatutos claramente explicados para que nosotros andemos en ellos. Ahora, vamos a ver a David y los estatutos de Dios. Escogí esto, ¿sabes por qué? La palabra nos dice que David era el hombre conforme al corazón de Dios. Pero David tenía algo con esto de los estatutos que llama mucho la atención. Mira cómo dice el primer salmo, el Salmo 89 y versículo 30. Dice, si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mi ¿qué? Mis estatutos y no guardaren mis mandamientos. Nota que siempre la palabra mandamiento aparece y la palabra estatuto aparece aparte. ¿Por qué? Porque mandamientos y estatutos se parecen, pero no son lo mismo. Los estatutos son directrices. Los estatutos son estilos que Dios te da para que tú te desenvuelvas. Mandamientos no. Mandamientos, esto es así y no lo hagas. O esto es así y asegúrate de que lo haces. Eso es un mandamiento. Es muy diferente a un estatuto. En el estatuto hay amor, hay libertad, hay placer de tu parte en cumplir los estatutos. Tu corazón está complacido y Dios se complace cuando nosotros guardamos sus estatutos. El apóstol Juan decía que los mandamientos de Dios, cuando nosotros estamos cumpliendo sus estatutos, dice que los mandamientos no son gravosos. No nos cuesta, no nos molesta tanto tener que cumplirlos. Usted ha hecho cosas a veces que usted dice, esto lo tengo que hacer porque es un mandamiento o porque el jefe me lo mandó, pero yo en realidad no me gusta esto. Hay cosas que no nos gustan. Entonces, eso es algo que se convierte en algo gravoso. Mira el salmista como dice ahora, 32. Si no guardan mis mandamientos, si profanan mis estatutos, mira lo que dice. Entonces castigaré con vara su rebelión. Es decir, que no cumplir los estatutos de Dios y los mandamientos de Dios es una rebelión contra Dios, ¿sí o no? Cuando usted no obedece una ley, usted se está rebelando contra esa ley. ¿Se entiende, verdad? Entonces dice, castigaré con vara su rebelión y con azote sus iniquidades. Y ahora mira el 33. Mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. Cuando tú fallas a los estatutos de Dios, Dios te corrige, Dios te azota si te tiene que azotar, pero Él no quita su misericordia porque tú eres su hijo. El amor de Dios nunca se va de su corazón por nosotros. Pero no crea que porque te ama no te va a castigar. ¿Usted educa a sus hijos? Jesús. Y de vez en cuando hay que apretar la cosa y dar fuete. Hay que dar fuete a veces, ¿verdad? Y poco a poco los muchachos van entendiendo los estatutos porque no les gusta el fuete. Y ahí asocian el no cumplir el estatuto con fuete y dicen, no, mejor hago esto porque papi se va a poner bravo conmigo. No quita su misericordia de ti, pero sí te disciplina. Mira otro salmo, el Salmo 119, versículo 12. Bendito tú, oh Jehová, enséñame ¿qué? Enséñame tus estatutos. Enséñame. Dios decía, ¿por qué está diciendo que le enseñe? Hay veces que tú y yo no sabemos cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Hay veces que tú no estás seguro cómo tú debes de hacer algo. Y cuando pasa eso, ahí es que entra esta frase. Enséñame tus estatutos. Dime qué tú quieres que yo haga con esto. Yo sé que a veces nadie me ha testificado cosas que él dice, le pedí al Señor que me diga cómo voy a hacer esto. Cuando tú dices, ¿cómo voy a hacer esto? Tú estás diciendo, enséñame tus estatutos. Dime cómo debo de actuar ante esta situación. ¿Te ha pasado eso a ti? Hay veces que llegas a una encrucijada, en un problema, en una situación, y en ese momento yo te aconsejo que si no sabes lo que vas a decir, guarda silencio, cuchillo a tu garganta y dile, Señor, enséñame tus estatutos. Cógete un tiempito. Si es una pregunta,
No la contestes tan rápido. What's the rush? Think about it. Mastica un poquito. Rumea la información. ¿Te has visto la vaca? Que la vaca está todo el día comiendo. Y ella tiene 2 estómagos. Y ella come por los días. Por la noche llega y se acuesta. Y cuando se acuesta usted la oye rumiando. Y es que los está sacando de un lado y los está pasando para el otro. ¿Cuántos sabían eso? Las vacas son fábricas de metano. Y los cerdos también. Tienes que rumiar. Trabaja en cómo vas a contestar eso. Trabaja. Pero no te apresures. No, yo te voy a decir esto. Hay gente que usted no le ha hecho la pregunta y ellos tienen la respuesta. No. Enséñame tus estatutos. Mira otro. Salmo 119. Este salmo yo le aconsejo que cuando usted no tenga nada que hacer y esté de vacaciones, lo lea. Este es el salmo más largo de toda la Biblia. ¿Y el más corto? ¿Cuál es? ¿Cuál es el más corto? 117. Ahí aprendieron algo nuevo. Dice, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Ahora, mira el verso 16. Me regocijaré, ¿en qué? En tus estatutos. ¿Qué quiere decir eso? Que los estatutos no son gravosos. Tú te puedes regocijar en los estatutos de Dios. ¿Cuándo es que tú te regocijas con algo? ¿Cuándo? Cuando te gusta, ¿sí o no? Cuando tú estás complacido con algo, tú te gozas con eso y tú dices, oh, la estoy pasando súper bien. Es como cuando tú estás ante la presencia del Señor y estás sintiendo su presencia. Oye, como estábamos el domingo aquí, ¿verdad? Y el Señor empieza a acariciarte y a hacerte sentir tu presencia y tú dices, esto está tremendo, me estoy regocijando. Pues llega un momento que los estatutos tú aprendes a regocijarte en ellos. No me olvidaré, dice, de tus palabras. Te voy a decir algo. Las personas a veces que fallan cumpliendo los estatutos son personas que se olvidan de cuáles son las palabras de Dios. Se olvidan del estatuto. Y el Señor le dice, ¿cumpliste con mis estatutos? Y él le dice, ¿qué es eso de estatuto? No sabe ni lo que es un estatuto. Entonces Dios quiere que tú te regocijes en sus estatutos y que no te olvides de sus palabras. Mira el otro, Salmo 119. Ahora vamos para el verso 112. Mi corazón incliné a cumplir ¿qué? Nota que ahora el salmista nos enseña algo poderoso aquí. Nos dice que a veces para tú poder cumplir con los estatutos del Señor, tienes que inclinar tu corazón. ¿Sabes lo que significa inclinar tu corazón? Rendirte. Decir, lo voy a hacer. No quiero hacerlo, pero lo voy a hacer porque quiero agradar a mi Señor. Y poco a poco tú aprendes a regocijarte en sus estatutos y aprendes también a inclinarte para cumplir con sus estatutos. Oiga, una notita ahí en su panfleto. La palabra estatutos aparece 22 veces solamente en el Salmo 119. ¿Será importante eso? En el Salmo más largo de David habló de estatutos directamente 22 veces. Las que habló indirectas son muchas más. Porque cada vez que él dice cumplir tu voluntad, ese es sus estatutos. Hacer lo que es agradable delante de tus ojos, esos estatutos. Amén. Ahora, pasamos a la parte número 3, que son los estatutos en el nuevo pacto. Y esta es importante. Mire esta. ¿Estatutos dónde? Pastor, en el nuevo pacto hay estatutos. Vamos a ver. Por supuesto, tú no lo vas a encontrar en las epístolas de Pablo, pero lo vas a encontrar en el libro de Jeremías, porque Jeremías fue el que profetizó acerca del nuevo pacto que venía. Mira cómo dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley, ¿dónde? En la mente. Ahora, mira, ahora ya tú no tienes la mente escrita en unas tablas. Mira lo que dice después. Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo, y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. ¿Por qué?
porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. En este pacto, los estatutos que hay ahora están en tu corazón, ahora están en tu mente. Ahora hay un Espíritu Santo que vive dentro de ti, que te va guiando. La Biblia dice que el Espíritu Santo es un paracleto. Se usa esa palabra. Un paracleto es un dirigente, es un maestro, es un instructor. Jesús dijo del Espíritu Santo: Él os guiará hacia toda verdad y hacia toda justicia. Y cuando dice toda justicia, ahí están todos los estatutos de Dios cumplidos. Cuando tú obras conforme a la justicia de Dios, tú estás cumpliendo con sus estatutos. Ahora no hay un estatuto dictado que dice estatuto número 366, párrafo 2. No, no lo dice así. Pero ahora hay algo dentro de ti que te dice: no te metas ahí, no hagas eso, no vayas por ahí, eso te va a costar, cuidado con eso. Mira que el revoltón y el saltón pueden volver. Y el Dios empieza a enseñarte. Y eso es los estatutos de Dios en tu mente. No están en piedra, pero están en tu mente. Mira Hebreos el capítulo 10 y versículo 16. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. Esta cita de Hebreos 10 es la que acabamos de leer de Jeremías. Dice: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes, ¿dónde? ¿Dónde están los estatutos de Dios ahora? Por eso era que el salmista decía: tuve que inclinar mi corazón para cumplir con sus estatutos. Para regocijarte en sus estatutos, tienes que inclinar tu corazón, porque en tu corazón es donde están las leyes ahora. Y las leyes no son otra cosa que los mandamientos, no son otra cosa que los estatutos de Dios, que Dios te va enseñando cómo debes de caminar, qué debes de evitar, qué debes de hacer, qué debes de dejar de hacer. Eso es importante. Y en sus mentes las escribiré, y añade, vuelve y lo dice: nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Ahora vamos a apretar un poquito. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 2, para que veas ahora en la voz del apóstol Pablo hablándole a una iglesia como la iglesia de Corinto. Nuestras cartas sois vosotros, oye esto, escritas en nuestro ¿qué? En nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Eso nos mete en un tremendo problema. ¿Sabes por qué? Porque ahora te dice que los estatutos de Dios se cumplen en el testimonio que tú y yo damos como personas. Ahora aprieta. Te dije que en el nuevo pacto es más complicado. Ahora las cartas abiertas somos nosotros. Y el público nos está velando. ¿Tú has notado que cada vez que una persona hace algo indebido, ¡fua! Flash, first edition, el otro, impacto, y yo no sé qué, y por ahí empieza y sacan los trapos al sol a la persona que hizo esto o hizo aquello? Están los ojos velándote, las cámaras están por todas partes, Facebook, WhatsApp, Instagram, ¿cuál es el otro? Snapchat, Twitter. Y cuando tú haces algo ahora aquí en Miami, a los 3 segundos lo saben en China. Y es porque ya tú eres una carta abierta. Y aquí Pablo metió a esta iglesia, que era una iglesia carnal, los metió en tremendo problema porque dijo: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo. Oye, expedida por vosotros. Expedida quiere decir entregada. Nosotros somos los que entregamos la carta del Señor a la gente. Más vale que el cartero esté limpio. Porque si el cartero llega de llevar una carta sucia, ¿qué pasa? Dice: expedida por vosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino ¿dónde? En tablas de carne del corazón. Los estatutos de Dios, la gente los ve cumpliéndose con tu testimonio. Por eso tú tienes que ser una persona de buen testimonio. Por eso tú tienes que cuidar tu testimonio.
Tienes que cuidarte cómo tú hablas, cómo te comportas, cómo contestas, cómo hablas con los demás, porque eso es una mancha que puede dañar al cuerpo de Jesucristo. De todo hombre y de toda mujer, Dios quiere que seamos buenos ejemplos, que seamos imágenes de Cristo mismo. Y ahora entramos a la cuarta parte, y esta nos va a chocar. Castigo para los que violan sus estatutos. Pastor, ¿esto fue en el viejo pacto? No, my love, esto es en el nuevo pacto. Entonces en el nuevo pacto también hay castigo para los que desobedecen a Dios. En este pacto es complicado, ¿viste? En el otro pacto a veces si te mataban, tranquilo porque te fuiste y ya dejaste de ser. Pero en este pacto te dejan vivo y empiezan a disciplinarte. Lo vamos a ver. Hebreos 10:26 dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados cometidos, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Quién es el adversario? El adversario es la persona que no cumplió con ese estatuto. La persona que pecó voluntariamente después de tener el conocimiento y de saber que se esperaba de ella que guardara los estatutos. Al no guardar los estatutos, ahí rápido dice que viene una horrenda. La palabra horrenda tiene una superlatividad. La palabra horrenda inspira horror. Una horrenda expectación de juicio que ha de devorar a los adversarios. Ahora, nota que en el verso 28, ahora te da un ejemplo de lo que pasaba ya en la ley. Mira cuál es el ejemplo. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, ¿qué le pasa? Muere irremisiblemente. Y el verso 29, y aquí es donde a mí me preocupa, dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Cuando una persona en el nuevo pacto viola los estatutos de Dios, no son leyes escritas en piedra, tú sabes cuáles son las cosas que te convienen, ¿verdad? Pastor, hay algunas que no las sé. Para las que no sabes tienes que decir, enséñame tus estatutos. ¿Sí o no? Las que tú no conoces tienes que decir, enséñame tus estatutos, como decía David. Pero ahí dice que la persona que viola el estatuto en el nuevo pacto, dice que hace afrenta al Espíritu de gracia, que tiene por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, y dice que pisotea al Hijo de Dios. Y yo pienso que esas son unas violaciones bastante serias. ¿Cuántos piensan eso? Yo pienso que son serias. Pastor, ¿estamos leyendo la Biblia? Hebreos, capítulo 10, versículo 26 al versículo 29, en blanco y negro. Mira el otro verso, 1 Corintios 5, versículo 4. Este era un hombre que estaba envuelto con su madrastra. El papá se iba a trabajar porque se había divorciado, se casó con otra mujer. Aparentemente la mujer era más joven. Él tenía un hijo que ya parece que era mayor. A esa persona lo hemos identificado en este ministerio, que era Tito. Y entonces, cuando se corrió el rumor de que este hombre estaba cometiendo esa acción tan fea que se estaba acostando con la esposa de su papá. Aquí Pablo dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Primero le dijo, ya yo jugué a ese bandido que hizo eso. Sáquenlo de la congregación, no lo tengan por hermano. Y llega y después y dice, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, a la parte de atrás de su panfleto, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Ahí nuevamente usted empieza a ver, como en el Salmo 89, verso 30, que ahí si sus hijos dejaran la ley, si sus hijos no cumplían con sus estatutos, ¿qué pasaba? Él castigaba con
con vara la infidelidad, pero no quitaba de ellos su misericordia. Aquí es lo mismo. En el nuevo pacto, la persona que peca voluntariamente, la persona que peca deliberadamente, la persona que hace las cosas sabiendo que están mal, corre el peligro de ser Satanás, porque a Satanás lo destruyeron ya. Pero ¿qué queda de Satanás aquí? Todo el daño que hizo en cada hombre y cada mujer, en su mente. Hay una mente caída y lo que Dios hace es que te entrega a Satanás, te entrega a esa mente perversa y sigues por ahí haciendo todo eso y eventualmente pierdes tu vida. Ahora, esto no para ahí, porque yo una vez hablé de esto y cuando usted lee la segunda carta de Corintios, usted nota que Pablo como que se sintió un poquito triste por el hecho de que había sido tan duro con la sentencia que dictó para este hombre. Pero me pongo a leer y yo quiero que tú veas lo que dice en el mismo capítulo, en el versículo 19, en el 9, perdón. Dice, este es Pablo explicando por qué le dijo que se lo entregaran a Satanás. Mira cómo dice. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Ya ustedes saben eso que yo se lo he dicho, dice. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, porque si ese fuera el caso, sería necesario salir del mundo. ¿Lo ve ahí en su panfleto? El mundo está lleno de idólatras y de fornicarios. Él estaba diciendo, mira la explicación en el verso 11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o malediciente o borracho o ladrón, con el tal ni aún comáis, dice. No lo invites al restaurante, no lo lleves al Latin America. Pablo quería poner un orden, porque si somos cartas abiertas, como él dice, tú no puedes andar con los perversos por ahí, porque si tú andas con una persona que no tiene buen testimonio y a ti te ven con esa persona, ¿qué va a pasar? Este es igual, aquella es igual, mira con quién anda. ¿Cómo es que dicen? Dime con quién anda y te diré quién eres. ¿Verdad que esto suena un poquito fuerte? Pero lo estamos leyendo en la palabra. Estamos torciendo algo. Está claramente identificado en la palabra. Pablo tenía conciencia de por qué les dijo a ellos: a este adúltero hay que sacarlo del medio, porque este le va a dar un mal nombre a la iglesia. Hay personas que se acercan a la iglesia y con el mal testimonio que tienen son una mancha. Y obviamente la iglesia está para restaurar, la iglesia está para enseñar, la iglesia está para corregir y para enseñar el camino del Señor a las personas que llegan. Y gracias a Dios eso está pasando, de que a medida que caminamos en el camino del Señor, aquí hay un púlpito muy sano, donde se te habla de que todo te es lícito, todo te es permitido, pero no todo te conviene, y tú tienes que aprender. Esto me va a dañar con los estatutos, déjame no acercarme a esta situación, déjame alejarme de esto, déjame no meterme en esto porque me puede traer problemas. Se te enseña cómo cuidarte, ¿sí o no? Ahora, en 1 Corintios capítulo 3, porque vamos a hablar de las cosas que se pierden cuando un cristiano anda pecando y haciendo de las suyas. Mira lo que pasa, hay una pérdida. A veces la persona puede perder la vida física. A veces con la muerte, como en la ley, muere irremisiblemente, ¡pum! Muerto el perro y se acabaron las pulgas, ¿sí? O muerto el pollo y fuera el moquillo. Esa es de Puerto Rico. Pero entonces ahora, mira lo que dice aquí. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, ¿recibirá qué? Nota que ahí no dice recibirá salvación, porque tú no tienes que hacer nada para salvarte. Ya Dios te salvó con su sangre. Con una sola ofrenda te hizo perfecto para siempre. Pero aquí está hablando de lo que tú heredas con el estilo de vida que tú vives. Dice, si la obra de alguno, cuando el fuego le dé, dice, si permanece, recibirá recompensa. Ahora, mira la otra cara de la moneda en el verso 15. Si la obra de alguno se quemare,
que dice, Él sufrirá pérdida, si bien Él mismo será ¿qué? Será salvo así como por fuego. ¿Qué significa eso? En el fuego se quemó la obra, lo que estaba haciendo, porque quizá estaba construyendo con madera, con heno, con hojarasca, que está explicado en ese capítulo 3 de Primera de Corintios. Pero entonces dice, Él sufrirá pérdida, si bien Él mismo será salvo así como por fuego. Ahora, verso 16. Aquí viene el estatuto. Dios nunca te da el asunto, el castigo, sin hablarte del estatuto. Mira cómo dice el 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, que es ¿qué? Nuestro cuerpo. Si alguno destruyere el templo de Dios, ¿qué dice? Dios, ¿qué dice? Le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, ¿qué dice? Santo es. Dígale al que está a su lado, mi templo es santo. Por eso tú a tu cuerpo no le puedes meter cualquier cosa, porque mira, es como cuando una persona se enreda en un adulterio. Metió ahí una mujer o un hombre que no es su esposo legítimo, metiste un extraño en el templo del Espíritu Santo. ¿Y sabes lo que dice la Biblia? Dice que ese pecado es el único que no está fuera del cuerpo. El pecado de adulterio o fornicación, que es lo mismo, porque el adulterio es simplemente una fornicación en una persona que ha contraído nupcias, pero el acto es el mismo, es el acto de fornicación. Fornicar, como siempre digo, no es una tarjeta de crédito, fornicar. Entonces, cuando el templo de Dios se ensucia con una actividad ilegítima e ilegal, como lo es el adulterio o la fornicación, estás pecando contra tu cuerpo. Y cuando pecamos contra nuestro templo, ¿qué dice ahí? Que Dios puede fácilmente destruirte si sigues comportándote de esa forma. Te castigan con la muerte. Esto es duro, ¿verdad que sí? Pero esto es palabra de Dios. Y estamos abiertos para la discusión porque está aquí en blanco y negro. El último verso, que es el 2 Corintios capítulo 6, el versículo 14. Este es otro consejo que el apóstol Pablo le dio a esta misma iglesia. En la segunda carta le dijo, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte, oye esto, o qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente. Vuelve y se lo recalca en la segunda carta. Y luego les dice, oye esto, vosotros sois templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré, esto era profético que ahora es una realidad, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo, por lo cual, oye esto, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Esta es una de las escrituras más contundentes y más determinantes que yo he leído. Porque hay gente que piensa, viven en una burbuja de santidad. Yo estoy bendecido con toda bendición. Y a mí no me puede tocar nada. Y yo estoy reinando en vida. Y yo soy una nueva criatura. Pero no se comportan como tal. Dime una cosa. ¿Tiene sentido que si tú eres una nueva criatura en Cristo Jesús y todas las cosas viejas pasaron y aquí que todas son hechas nuevas? ¿Tiene sentido que te comportes como una nueva criatura, sí o no? Por lo tanto, tenemos que practicar esa santidad. ¿Para salvarme, pastor? No. Aquí no hay nadie que se salve por lo que hace. Tú te salvas por lo que Él hizo.
Él te salvó gratuitamente. Esto es para que tú recibas recompensa, para que recibas galardón, para que aquel día cuando te encuentres con Él en las nubes, no te vayas a sentir avergonzado. Hay gente que se le va a caer la cara de vergüenza. Juan decía, guarden los estatutos, para que después cuando nos encontremos con Él, no nos alejemos de Él avergonzados. ¿Entiendes? Así que, en resumen, el resumen. Antes de la ley había estatutos que Abraham guardó. Durante la ley, además de la ley, habían estatutos para obedecer y para ser rectos delante de Dios. En el nuevo pacto, al igual, hay estatutos. Dios no ha cambiado y nos sigue exigiendo santidad en nuestro proceder y que Cristo sea formado en nosotros. ¿Lo dice la palabra o no? Y ahora, faltar a los estatutos durante la ley resultaba en castigos y hasta de muerte. En el nuevo pacto corremos peligro no de perder la salvación. En el nuevo pacto tú no pierdes la salvación, pero sí la vida física o la recompensa en el tribunal de Cristo. Ese es el tema de los estatutos de Dios. Gracias por la atención prestada y muy buenas noches tengan todos.